Como escritor y como escritor en el sentido de la poesía y la narrativa, creo que vincular poesía y prosa en ocasiones puede ser muy práctico, en ocasiones puede ser de pronto una apuesta difícil, un poco arriesgada, y creo que en mi caso la parte del poeta y la parte del narrador están un poco diferenciadas, en tanto que al poeta le corresponden como otros elementos, mientras que el narrador tiene un estilo muy marcado por lo urbano, un estilo marcado como por la soledad, por la tristeza. En la poesía, en cambio, hay más como una reivindicación del papel del individuo y de las experiencias que este individuo puede pues sentir, y lo que esas experiencias hacen para él o hacen frente a él. Creo que yo me coloco de algún modo una máscara, ¿no? Creo que siempre estamos usando máscaras. Creo que a veces tengo la máscara de poeta cuando escribo poesía, y a veces uso la máscara de narrador cuando escribo narrativa. Pero en última son máscaras que hasta cierto punto son muy distintas entre sí, como muchas de las muchas máscaras que utilizo cotidianamente. Justamente el día de hoy estaba pensando que la mayoría de escritores que yo he tenido la oportunidad de conocer son principalmente los escritores del siglo XX. En cuanto a la filosofía, escritores como Sartre, escritores como Heidegger, escritores como Nietzsche, que si bien está en el siglo XIX, termina en los albores del siglo XX y su filosofía va a influenciar todo el siglo XX. En la poesía, creo que lo que yo escribo está muy marcado por la influencia de los poetas simbolistas y por la influencia de los románticos. En la narrativa, no obstante, derivo un poco más hacia la narrativa norteamericana, especialmente en el caso de los cuentos de Edgar Allan Poe y todos los cuentistas que se desarrollan en el siglo XX en Estados Unidos, como Lovecraft. Bueno, Saki no es de Estados Unidos, pero es un escritor completamente del siglo XX. Pues también está Kafka, también está, o sea, hay como una mezcla de voces de esta visión cosmopolita que se integra en el surgimiento artístico de los Estados Unidos, que siento yo que me influencia bastante. Está Dylan Thomas, que si bien también es inglés, pues tiene un marcado acento estadounidense en sus cuentos, y yo creo que eso es lo que de alguna forma le da como sentido a lo que escribo y le da como cierta identidad. En Bucaramanga la literatura tiene una brecha generacional. Por un lado están los escritores viejos que han publicado, que han sido premiados, que hacen parte como del establishment literario en la ciudad, y por otro lado están los escritores jóvenes que a su vez también han logrado tener un alcance bastante grande, pero que están muy marcados de pronto como por ese círculo de las letras que han formado, donde se han acompañado en muchas publicaciones, donde han compartido muchos espacios. Y yo creo que hay una tercera vertiente, que es la que me parece más interesante, que es la de los escritores emergentes o independientes, que si bien no tienen la experiencia de los escritores viejos, tampoco tienen de pronto como el círculo social que nutre a los escritores jóvenes, pero que siguen puliendo su prosa y siguen llevando adelante todo su crecimiento literario. Y yo creo que lo interesante de esta tercera vertiente es que se marca algo muy propio de la ciudad. O sea, que a pesar de ser una ciudad pequeña y a pesar de que todo el mundo se conoce con todo el mundo, en Bucaramanga la escritura se convierte casi que en un ejercicio solitario, ¿sí? Por eso mismo a mí me interesa mucho poder vincular no solamente escritores, sino músicos, artistas y demás, para tratar de generar conexiones entre distintos creadores culturales, y que eso permita crear como una identidad colectiva de lo que es la ciudad en sentido cultural, pues para que la ciudad crezca también. ¿Y qué crees que se está escribiendo hoy en Bucaramanga? ¿Que te referencia a vos o es un referente para Bucaramanga? ¿Cómo definirías la prosa o la poesía? Bueno, en Bucaramanga se escribe prosa, se escribe mucha prosa, se escribe mucho cuento. Yo creo que eso es una influencia directa tanto del taller de creación literaria Umpalá, que en algún momento fue creado por Hernando Motato en la UIS, como por los talleres de la Red Relata, adelantados por muchos de los escritores que fueron parte de Umpalá.
En cuanto a la poesía, hay unas voces que tienen forma, especialmente voces femeninas, que están creciendo, pero que de algún modo han sido opacadas por los poetas, que de por sí no son muchos. Ser poeta en Bucaramanga es, no sé, como algo bastante escaso. Yo creo que la fuerza radica realmente en la prosa. En la novela tenemos el caso de Daniel Ferreira, que es un escritor santanderiano, pero que escribe desde la periferia del mismo departamento. En la capital como tal, yo creo que lo que se manifiesta es más bien como el desánimo muchas veces de la falta de formación cultural de las personas que asisten a los eventos, que asisten a los lanzamientos, que asisten a los conciertos. Pero yo creo que es muy importante que precisamente a esas personas se dirijan todos los colectivos culturales para darle voz a los creadores, especialmente a los escritores.